programa Radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura del primer libro de Crónicas, capítulos 10 al 13. Padre amado, gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda para continuar y perseverar en la lectura de tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu quien nos guíe sobre toda verdad y nos dé el entendimiento para comprender las enseñanzas que nos das a través de estas crónicas. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jesobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Basdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim.
David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elana, hijo de Dodo, de Belén, Samot Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anatotita, Sibecaí Usatita, Ilai Ahoita, Maarai Netofatita, Elet, hijo de Bana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaba de los hijos de Benjamín, Benaya, Piratonita, Urai del río Gas, Abiel Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba Saalbonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ahiam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naarai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo, Sabat, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Jeyel, hijos de Otam, Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa su hermano, Tisita, Eliel, Maabita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Itma, Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Aiezer, después Joás, hijos de Sema, Gabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarreel, Joezer y Jasobeam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte.
Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Atnas, Josabad, Gediayel, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy.
Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El capítulo 10 sobre la muerte de Saúl es casi idéntico a la historia registrada en 1 de Samuel 31. Jehová mató a Saúl debido a su rebelión y lo reemplazó por David. En el capítulo 11, los versículos 1 al 9, la frase reiterada «todo Israel» enfatiza la unidad de la nación, una perspectiva vital para la supervivencia física y el reavivamiento espiritual del remanente disperso durante el exilio. El detalle sobre la unción de David como rey conforme a la palabra de Jehová revela su conocimiento teológico de la fidelidad de Dios para terminar lo que había comenzado. Así como Dios había cumplido su palabra al poner a David al poder, también cumpliría la promesa hecha a los profetas preexílicos de redimir y restaurar a su pueblo. Los israelitas sabían que el Dios de David, Jehová, le había dicho, «Tú apacentarás a mi pueblo Israel». Incluir esta frase en su narración de los eventos trascendentales de la historia de Israel subraya lo que distinguió a este pueblo, no su identidad nacional, sino que Jehová lo llamara su pueblo. El registro sobre el ejército de David en el capítulo 12 demuestra el amplio apoyo para el nuevo rey, y su descripción de la clase de hombres que voluntariamente seguía a David arroja luz sobre el carácter del monarca. Estos grupos dispares de hombres poderosos que lo seguían dan fe de la fortaleza, la integridad, la sabiduría y valentía de David. Las 12 tribus están representadas en el censo de los principales que estaban listos para la guerra, dispuestos a ejecutar la palabra de Jehová, incluidos los levitas. Los representantes de cada tribu en la audiencia podían enorgullecerse indirectamente de la participación de sus ancestros en tan glorioso evento. La sección de los versículos 38 al 40 del capítulo 12 debería leerse en paralelo con el capítulo 11, versículos 1 al 3, para obtener una descripción completa de esta celebración en la cual David hizo un pacto con Israel y fue ungido rey. En el capítulo 13, desde la perspectiva histórica del Israel post-exílico, el escritor reconoció la importancia teológica de la prioridad de David al asociar directamente su reinado y su ciudad a la presencia de Jehová Dios, que mora entre los querubines del arca de Dios. Aunque al parecer David actuó conforme a la voluntad de Dios, la trágica muerte de Usa enfatizó el peligro de no hacer la voluntad del Señor siguiendo sus indicaciones específicas. Dios demostró que su presencia, revelada de manera singular en el arca del pacto, era indudablemente real, santa y poderosa, y no debía tratarse a la ligera. David aprendió que la misericordia de Dios eclipsaba su ira, porque bendijo Jehová la casa de Obed-edom mientras el arca estuvo con su familia. Salmos 35 dice así: Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra, porque tú nos muestras a través de tu Espíritu Santo los tesoros que tienes, las enseñanzas que son conforme a tu voluntad para guiar nuestras vidas. Porque traes a memoria el Salmo 2, versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Padre amado, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser mujeres prudentes, que sea Él quien nos guíe para servirte con temor, pues tu palabra también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que el gozo y la alegría permanezca en nuestros corazones, pues tu palabra también nos recuerda que el corazón alegre hermosea el rostro. Ayúdanos a honrar a tu Hijo amado con nuestras vidas. Que nuestra confianza permanezca siempre solamente en ti. Que nuestra mirada esté puesta solamente en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te
invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.